En el Apocalipsis hay una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Al final, la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos ya no es la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, porque las 7 cabezas anteriores fueron completamente destruidas por Dios y el Padre Señor Jesús. Las 7 cabezas anteriores, Egipto, el antiguo Egipto hace tiempo que ya no existe. Así que hablemos de las 7 cabezas anteriores, que se refieren a 7 regímenes. Esos 7 regímenes, ¿cuáles regímenes son? Los regímenes que persiguen a Dios. ¿Cuáles son? Aunque todas las naciones de la tierra provienen de Babilonia la Grande, provienen de Satanás, pero ¿y el pueblo de Dios? En la antigüedad, no afectó en absoluto a China, ni llegó a los Estados Unidos. Así era en la antigüedad. Entonces, en la época antigua, el antiguo Egipto fue el primero en perseguir al pueblo de Dios. El pueblo de Dios estaba originalmente en Egipto. Entonces, el antiguo Egipto perseguía al pueblo de Dios. Entonces, la antigua China, en la época del antiguo Egipto, tal vez era la época del antiguo Insi Huang. Por ejemplo, no estoy seguro de si fue en ese momento. Insi Huang era tan poderoso, porque no se convirtió en una de las cabezas de la bestia, de 7 cabezas y 10 cuernos, para atacar al pueblo de Dios, porque Insi Huang estaba en China. Y en esa época, la época de Insi Huang, no había pueblo de Dios en China. Por lo tanto, el régimen de Insi Huang no se convirtió en un régimen que persiguiera al pueblo de Dios. Pero, el régimen del faraón de Egipto tal vez no fuera necesariamente más poderoso que Insi Huang, pero, como el pueblo de Dios estaba en Egipto, por eso el faraón de Egipto es de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, la primera cabeza, es decir, el primero, en convertirse en un régimen que persiguiera al pueblo de Dios. Veamos, la primera cabeza de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Cuál es? La primera cabeza es Egipto. Egipto es, en la época en que Moisés nació en Egipto, el régimen egipcio de esa época. El faraón de Egipto esclavizó al pueblo de Dios, haciéndolos, obligándolos a ser esclavos, y matando a los bebés varones recién nacidos, arrojándolos al río Nilo. Así que la primera, de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, la primera cabeza es Egipto. Entonces, esta primera cabeza, Egipto, la autoridad de su régimen, ¿de dónde proviene? Proviene de Babilonia la Grande, del reino de Satanás en el cielo. Es decir, de los espíritus malignos de Satanás. Los espíritus malignos de Satanás usaron al faraón de Egipto y al pueblo de Egipto para perseguir al pueblo de Dios. Entonces, el segundo régimen, la bestia de 10 cuernos, de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. La segunda cabeza es Asiria. Asiria persiguió al pueblo de Dios. Y finalmente, a los israelitas, al Israel del norte, los llevó cautivos a todas las naciones. Esta es Asiria. Mató a muchas personas. La que destruyó la nación de Israel fue Asiria. Entonces, el tercer régimen, es decir, la tercera cabeza que persigue a Dios, es decir, Babilonia. Babilonia destruyó a Israel, el reino de Judá, el pueblo de Dios. Es decir, Babilonia destruyó el reino de Judá, el pueblo de Dios, y además demolió el templo de Dios, destruyendo al pueblo de Dios. Entonces, Babilonia es el tercer régimen que persigue al pueblo de Dios. Pero el antiguo Egipto, la antigua Asiria y la antigua Babilonia ya no existen hace mucho. Así que, aunque persiguieron al pueblo de Dios, más tarde Dios destruyó a Asiria, Egipto y Babilonia. El antiguo Egipto ya ha sido destruido. Entonces, el siguiente, el cuarto régimen, es Medo-Persia. Medo-Persia ya no existe hace mucho, que es el territorio donde hoy está Irán. Es decir, el antiguo régimen medo-persa. El régimen actual de Irán, por supuesto, es enemigo de Dios, pero no es el antiguo. Medo-Persia. Después viene el régimen griego, y justo después, el sexto régimen es el régimen romano. Al hablar del régimen romano, sabemos que fue el oficial romano Poncio Pilato quien mató al Señor Jesús, y también los judíos se unieron a él para matar al Señor. Entonces, el régimen romano, si los judíos no hubieran tenido el apoyo del régimen romano, no habrían podido matar al Señor Jesús, al igual que los judíos. El sumo sacerdote de entonces, Caifás, el sumo sacerdote, aunque tenía una gran autoridad, pero dijo que no tenía la autoridad para matar a nadie. Quien tiene la autoridad para matar debe tener el poder político, la autoridad de un rey. Aunque Poncio Pilato no era un monarca, era un oficial militar, y su autoridad provenía del César. Y el régimen del emperador César provenía de Babilonia la Grande en el cielo. Por lo tanto, el régimen de Babilonia la Grande
mató al pueblo de Dios. Entonces, hace un momento, el hermano Heber mencionó los primeros 6. Y. El séptimo es el régimen ruso. Pero el régimen ruso, aunque persigue al pueblo de Dios, la Biblia dice, sobre la séptima cabeza, Rusia. Está escrito así. Aquí dice, la séptima cabeza aún no ha llegado. Es decir, el que escribió este libro, el que escribió el Apocalipsis, es el apóstol Juan. Aquí dice, que la séptima cabeza aún no. Cuando él venga, debe permanecer por un breve momento. Dice que el séptimo régimen solo permanecerá por un breve momento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los primeros 6 regímenes duraron mucho tiempo, tal vez hasta décadas, o cientos de años. Pero hay un solo régimen que solo existe por un breve momento, porque aquí dice, el sexto todavía está. Es decir, para el apóstol Juan, el sexto régimen persigue al pueblo de Dios, que es Roma. En ese momento todavía estaba. El séptimo aún no había llegado. El séptimo es el del apóstol Juan. En el siglo I después de Cristo, el régimen de Putin aún no había llegado. También dice que cuando él venga, debe permanecer por un breve momento. Entonces, ¿no es el régimen de Putin solo un régimen de poco más de 20 años? Pronto se dividirá. Y entonces, después de la división, se convertirá en el octavo régimen. Así que, al final, es el octavo régimen. Aunque también se origina de Putin, es el octavo régimen. Se le llama el régimen de la bestia de 10 cuernos, que es la división de Rusia. Y la posterior alianza de este régimen es el que se opone directamente a Dios por más tiempo. En cuanto al séptimo régimen, el régimen de Putin, aunque es enemigo de Dios, y también enemigo del pueblo de Dios, pero la maldad de Putin al oponerse a Dios, aunque planeaba destruir Europa, ya ha sido destruido por Dios. Entonces, el de Rusia, el régimen de Putin también se desmoronará pronto. Por lo tanto, la séptima cabeza recibió una herida mortal, y se transformó en la octava. Y la octava se convirtió en la bestia de 10 cuernos. 10 naciones, divididas en 10 países. Aunque divididas en 10 países, sin embargo, es el que más pueblo mata, aunque ya se ha dividido. Y su fuerza ya no es grande. ¿Por qué mata a la mayor cantidad del pueblo de Dios? Porque el pueblo de Dios, durante el tiempo del octavo régimen, se multiplicó y creció. El Evangelio, a través del Evangelio, ganó a 1/3 de los hijos de la humanidad. Por eso, la bestia de 10 cuernos grandemente persiguió al pueblo de Dios. Pero la capacidad de la bestia de 10 cuernos no es tan fuerte como el poder del régimen de Putin. Sin embargo, el régimen de Putin era poderoso, pero en ese momento el pueblo de Dios aún no se había manifestado. Por lo tanto, el régimen de Putin, aunque era enemigo de Dios, no tenía la capacidad de matar a demasiados del pueblo de Dios, porque en ese momento, el pueblo de Dios apenas se había manifestado, y él tampoco podía encontrar al pueblo de Dios para perseguirlo. Así que, aunque el régimen era poderoso, no podía matarlos. Pero el octavo se volvió temible. El octavo tiene 10 reyes juntos, aunque él ya no es tan poderoso como el régimen de Putin. Pero, debido a que él se encuentra en un periodo con muchísimos del pueblo de Dios, por lo tanto, con gran facilidad, mató a muchos hijos de Dios. Esa octava bestia de 10 cuernos también es llamada el reino de parte de hierro y parte de barro cocido. Es decir, el libro del profeta Daniel, aquel reino de parte de hierro y parte de barro del capítulo 2. Dios quiere, cuando aparezca la parte de hierro y parte de barro en el mundo de Satanás, es decir, cuando Rusia se divida en 10 países, es entonces cuando Dios establecerá su reino. En ese momento, el pueblo de Dios aparecerá, y así se convertirá en una gran nación. Por lo tanto, el reino de parte de hierro y parte de barro se opondrá a Dios, directamente, convirtiéndose directamente en la bestia de 10 cuernos. Habló directamente maldiciendo a Dios. Entonces, inmediatamente después, veamos a esta bestia de 10 cuernos, que es el reino de parte hierro y parte barro. Es decir, la Rusia después de la división, la Rusia dividida y luego aliada. ¿Contra quién se enemistará? Leamos esto. Los 10 cuernos que viste son 10 reyes que aún no han recibido reino. Es decir, en la época del apóstol Juan, no habían recibido reino, pero ya se había visto de antemano. Aquí dice, pero recibirán autoridad como reyes. Por una hora junto con la bestia. Es decir, en el futuro, recibirán la autoridad real. Es decir, probablemente muchos años después, tal vez 10 o 9 años después, aparecerá Rusia. Después de que ocurra la división, 10 soberanos recibirán el reino. Aquí dice, cuando reinen junto con la bestia. Por una hora. Dice, reinar por una hora. Es decir, una hora. Una hora. Podría ser un periodo de tiempo. Tal vez 7 años.
o unos pocos años. Aunque la Biblia dice, 1 hora, significa que el tiempo de su reinado será muy corto. Mucho más corto que el periodo de Putin como presidente. Mucho más corto. Eso es lo que significa. Putin siendo presidente, unificando a Rusia. La Biblia solo dice que es por un momento. Entonces, ¿qué hay del tiempo de reinado de la bestia de 10 cuernos? Será aún más corto. Y aquí añade, pelearán contra el Cordero. Y el Cordero los vencerá. Porque Él es Rey de Reyes. Y Señor de Señores. Y los que están con Él son llamados y elegidos. Y fieles. Y también los vencerán. ¿Quién es el Cordero aquí? El Cordero aquí, dice, porque el Cordero es Rey de Reyes. Y Señor de Señores. El Padre, en el año 2025, un día aclaró. Dijo claramente, el hermano Heber es Rey de Reyes y Señor de Señores. Recientemente, el hermano Heber descubrió que el Rey de Reyes y Señor de Señores es el Cordero, es decir, el Cordero que tiene 7 cuernos y 7 ojos. Es decir, el hermano Heber. El reino de la bestia de 10 cuernos. La bestia de 10 cuernos peleará contra el hermano Heber, porque el hermano Heber tendrá el poder político. El Cordero tendrá los 7 cuernos y 7 ojos, y, pronto el hermano Heber tendrá el poder político. Este poder político tiene 7 cuernos y 7 ojos. Es la autoridad que viene de Dios y del Señor, que estará en Heber. Entonces, debido a tener este poder político, tendrá ciudadanos, y también muchísimos súbditos. Muchísimos súbditos creyentes del Evangelio. Por lo tanto, la bestia de 10 cuernos se enemistará con el hermano Heber. ¿Con quién se enemistará? Aquí dice claramente, que se enemistará con el Cordero, peleando directamente contra el hermano Heber. Pero aquí dice, y el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de Reyes, y Señor de Señores. ¿Y cuándo vencerá el Cordero? Después de ser matado, después de resucitar, los vencerá. Pero antes de resucitar, huía por todas partes, escondiéndose por todos lados. Pero en el proceso de huir y esconderse, aún tenía gran autoridad para explicar la verdad, inquebrantable de cualquier manera. El Padre Celestial le dijo a Heber hace unos días, que si intentaran asesinar al hermano Heber, o asesinar en secreto al hermano Heber, o mediante alguna conspiración, quisieran matar al hermano Heber, absolutamente no tendrían éxito. El Padre Celestial mismo dijo, sí, la gente de Satanás, el régimen de Satanás quiere asesinar, o tramar un asesinato. Es absolutamente imposible que lo logren. El Espíritu del Padre lo dijo así. Y luego, también dijo, aquellos que están con el Cordero, es decir, los llamados, elegidos, y fieles, también los vencerán. Es decir, las 144,000 personas, junto con Heber, el Cordero, y estos hijos que están con el Señor, es decir, los hijos fieles, vencerán en el futuro. Vencerán a la bestia de 10 cuernos. ¿Cómo vencieron originalmente? Sí, siendo matados y resucitados. Después de resucitar, recibimos Rey de Reyes y Señor de Señores. El hermano Heber se convierte en Rey de Reyes y Señor de Señores. Los hermanos y hermanas también se convierten en reyes juntos. En ese momento descenderán del cielo y destruirán por fuego a todas las naciones y pueblos de Satanás. De esta manera, destruirán a la bestia de 10 cuernos y también a todos los hijos en el reino de la bestia de 10 cuernos. Y destruirán a todas las naciones y pueblos, a todos los hijos que pertenecen a Satanás. Así terminará todo el mundo humano. Ya no habrá personas en la tierra. Pero, el pueblo de Dios será arrebatado al cielo de antemano. Después, finalmente se tomará venganza, derramando la sangre de la gente de Satanás. Esto es, el Cordero peleará contra. El Cordero peleará contra la bestia de 10 cuernos. Es realmente maravilloso. ¿Por qué el Cordero no pelea contra la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, sino que solo pelea contra la bestia de 10 cuernos? Porque, cuando llegue el momento de la batalla, las 7 cabezas anteriores ya habrán sido destruidas. Las 7 cabezas anteriores, desde Egipto hasta esta Rusia, ya no existirán en absoluto. Al final, solo quedará la bestia de 10 cuernos. Quedando solo la bestia de 10 cuernos, descenderá del cielo, con los ejércitos, desde la perspectiva del comandante de los ejércitos, para destruir a todas las naciones y pueblos. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.